¿Les ha pasado que hay una persona por la que ustedes darían la vida? La que sin dudarlo pondrían su pecho a las balas, pero que de la misma manera es la persona a la cual le darían un golpe en la cabeza con todas sus fuerzas. Bueno, esa persona, para los que son padres, así como yo me incluyo, son nuestros hijos. Y los hijos tienen la capacidad de hacernos creer que existe pues no sé, el amor, la buena voluntad, el futuro, o compromisos muy sanos. Pero cuando un hijo nos hace enojar, ahí sí digamos que a cierta medida lo odiamos y decimos, ¿cómo puede ser que esta persona a la que yo le daría todo lo que soy y que todo lo que yo pertenezco o lo que yo tengo le pertenece? Es la misma persona que de igual manera nos saca de nuestras casillas y nos da un coraje, y más coraje porque hasta cierto punto a veces nos recuerda a nosotros. Bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. Les dije esta pequeña historia o esta pregunta porque estamos leyendo el libro de Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez. O sea, cada uno de nosotros con nuestros hijos está viendo una parte de nosotros mismos en ellos. Pero aún así debemos de amarlos. Vamos a continuar leyendo el libro, donde el título era Ámalos y haz lo que quieras. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Nos habíamos quedado en una parte de una enfermera en Polonia, me parece, pero continuamos con esta parte que dice así. En el amor, si esto hace el amor en el cuerpo físico, imagina lo que hace en otros niveles. Cuando hablo de amar incondicionalmente a un hijo, no me refiero a ese erróneo concepto del amor, según el cual amar es estar siempre sonrientes, siempre dispuestos, porque amar es mucho más que eso. Amar a tu hijo significa que puedes sentir y mostrar todos tus sentimientos, tu amor, así como tu enojo, tu aprobación, tu desaprobación, tu alegría y tu tristeza. Significa saber cuándo ayudarle y cuándo dejarle enfrentarse solo a una situación. Significa respetar inmensamente su propio camino sin entrometerte más de lo que te corresponde, sin intentar allanárselo y también facilitárselo, o peor aún, modificárselo. Significa que entiendes cuando su alma ha elegido vivir una experiencia y le permites vivirla. Esto porque tienes la humildad de saber que, aun siendo su padre, ignoras en gran medida los motivos de su alma, los planes del Ser Supremo, esos que tiene él para él, y el sentido profundo de su vida. Aquí, en este último punto, puede causar un choque interior y es comprensible, ya que consideramos impensable que un padre deje a su hijo vivir una experiencia que se considera peligrosa, perjudicial o de algún modo negativa. Y precisamente a eso me refiero cuando digo que, aun siendo padres, ignoramos en gran medida los motivos de su alma. En una conferencia preguntó una madre: ¿cómo conciliar algo que parece tan opuesto como la responsabilidad de proteger y guiar a un hijo y darle la libertad para elegir vivir ciertas experiencias que él se empeña en vivir? ¿Cómo dejarlo seguir caminando cuando vemos que 2 pasos más adelante es un precipicio del cual quizá no se ha percatado y en el cual está a punto de caer? Mi respuesta fue la siguiente. Cuando un hijo, sobre todo en la adolescencia, está empeñado en vivir algo, lo hará frente a sus padres o también lo hará a sus espaldas, pero él lo hará. Hay situaciones donde alertarlo respecto al precipicio puede toparse y es suficiente para que se detenga y también puede virar hacia otro camino. Pero en otras situaciones, alertarlo, amarrarlo para que no siga adelante, amenazarlo o intentar lo que sea para detenerlo, simplemente no funcionará. Él seguirá adelante porque está decidido a hacerlo contigo, sin ti o también contra ti y a pesar de ti. Entonces, lo único y lo mejor que los padres podemos hacer es mostrarle el precipicio, advertirle lo que pasará si él cae, pedirle que se detenga, ofrecerle nuestra mano para llevarlo hacia otra dirección, pero si él decide seguir adelante, solo nos queda amarlo incondicionalmente y orar mucho por él, esto de la forma en que a ti te guste hacerlo y cualquiera que sea el nombre del ser superior en el cual tú creas. Orar, orar y orar para que al final de su caída por el precipicio y cuando esté a punto de estrellarse, también un séquito de ángeles, un amigo o tal vez una pareja o un terapeuta, la madre naturaleza, un libro, la energía cósmica, la casualidad o su propia sabiduría interior lo tome, lo abrace, lo salve y sea él mismo por su propia convicción quien elija no volver jamás a acercarse a esos precipicios. La otra alternativa que tenemos es rechazarlo, despreciarlo, alejarnos de él y de todas maneras se irá al precipicio
donde tal vez ahora sí ya no regrese. Más adelante, en este capítulo, hablaré del poder de la oración y esta que estoy mencionando. He visto demasiados casos donde el amor de los padres ayuda a un hijo a salvarse, esto como para dudar del poder del amor, pero obedeciendo a esta profunda convicción te ofrezco en este capítulo algunas herramientas, algunos caminos en mi propia experiencia y también en la de muchos padres y madres con los que he trabajado y han ayudado a desarrollar nuestra capacidad de amar a nuestros hijos. No son los únicos caminos, tampoco pretendo decir que son los mejores, no son siquiera recetas de cocina que hay que seguir literalmente paso a paso y no puedo garantizarte resultados, simplemente son caminos que algunos padres nos han funcionado y es posible que a ti también, o por lo menos te motiven a iniciar tu propia búsqueda. Lo que sí te aseguro es que practicándolos tienes muchas más probabilidades de lograr resultados que si no los haces. Muchas cosas en la vida no nos funcionan no porque sean inútiles en sí mismas, sino por nuestra crónica falta de persistencia. Aquí en la palabra persistencia me gustaría cambiarla por también disciplina y recordemos las enseñanzas de Kyoyo Kenji, que es el youtuber también que es un colombiano japonés. Bueno, es hijo de mamá colombiana y papá japonés, donde él decía, esta frase es muy común en Japón, donde dice: tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. O sea que hay que ser disciplinados también como padres. El primer punto es el siguiente: conocer la parte oculta. Como he comentado anteriormente, es indispensable ser conscientes, darte cuenta de la parte oculta en la relación con tus hijos, esa que está detrás de tus reacciones y de tu sentir, y que puede ser causa importante de tus conflictos con ellos. Los capítulos anteriores te servirán de guía para explorar otros aspectos. También te ayudará a hacerte preguntas como las siguientes y respondértelas de ti mismo con toda honestidad al fin de descubrir la parte oculta. Además de lo que tengo claro, ¿por qué me molesta tanto ese comportamiento de mi hijo en esta situación? ¿Me avergüenza ante otros? ¿Me preocupa que piense que no soy buena madre o padre? ¿Se parece a mí justo en lo que tanto me desagrada de mí? ¿Le tengo envidia porque él sí puede o tiene lo que yo no? ¿Estoy tratando de que él sea o que haga lo que yo no pude en el pasado o no puedo ahora? ¿Quiero que él haga o cambie algo que yo no puedo cambiar? Darte cuenta de esta parte oculta es tomar tu parte de responsabilidad en este asunto y te sorprenderás al ver cómo el simple hecho de descubrirla disminuye en gran medida tus sentimientos hostiles hacia tu hijo. Por otra parte, pretender modificar conductas o situaciones solo en el nivel externo sin reconocer la parte oculta casi nunca es suficiente para lograr transformar estas transformaciones de fondo hacia una relación más sana, verdadera, profunda y permanente. Si al descubrir eso que te pasa con tu hijo, eso que estás proyectando de ti en él, sientes el deseo de contárselo, adelante, es válido, es útil y puede tener un impacto muy positivo entre ustedes. Siguiente, expresar tu amor. Existen por fortuna muchas formas de expresar amor, pero hay formas que tienen algo de mágico que bajan la guardia de cualquiera que llega directamente esto al corazón y lo tocan. Abren e inician una cadena de actos de amor que se suceden casi por sí mismos, uno tras otros, de forma bidireccional, reforzando fuertemente los lazos emocionales entre las personas. Y de esas formas te voy a hablar, porque estas son mis favoritas. Empecemos. Recuerda cuánto lo amas y díselo. Cuando mi hijo Francisco, que tenía 16 años, llegó un día con una arracada en la oreja derecha, yo me sorprendí al verlo y debo confesar que me sorprendí más al ver mi reacción. Me creía menos prejuiciosa y más moderna, pero en realidad me disgustó muchísimo su gracia. Y mi primera reacción fue decirle: ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo vas a andar por ahí con ese arete? Y seguramente otra serie de reclamos que por conveniencia o por cualquier otra razón he olvidado. Él, bien armado con todos sus argumentos de adolescente y fortalecido por el apoyo de su hermana Marcia, 2 años mayor, inició su defensa. Mamá, lo hice simplemente porque así lo quise, porque me gusta, porque es mi vida, mi cuerpo y mi oreja. Al mismo tiempo, por si no me había quedado claro, su hermana enfatizó: claro, mamá, es su oreja. Y dicho esto, se dieron la media vuelta y se fueron dejándome con la segunda parte de mi sermón en la punta de la lengua. Confieso que me tomó un buen rato asimilar el asunto. De hecho, mi consternación no desapareció hasta que entendí la parte oculta de lo que me estaba pasando.
Entonces mi enojo y frustración bajaron considerablemente y pude tocar de nuevo el gran amor que siento por mis hijos. Los llamé, vino junto a mí y les dije: hijo, aun cuando te hayas colgado ese arete o te falten varios por colgar, te sigo amando muchísimo. Es verdad que no me gusta, me encantaría que te lo quitaras, pero con arete o sin arete yo te amo. El cambio en su lenguaje corporal, su expresión y su voz me mostraron que había tocado su corazón desde mi corazón. Y como era de esperar, de ahí en adelante me incomodó mucho menos de ese arete. Hasta lo conseguí una cajita para que lo guardara en la noche y no se le perdiera. Dicho sea de paso, a las 3 semanas se enfadó y se lo quitó, quedando en el pasado ese evento, esto como muchos de los que hemos vivido a lo largo de su agitada e intensa adolescencia. Permíteme compartir que descubrí en esa revisión de mi parte oculta. Me preguntaba por qué algo que no era trascendente me importaba tanto. Mi concepto de trascendente en este contexto es todo aquello que daña a uno mismo, daña a otros o tiene repercusiones importantes, esto dentro de uno, o tal vez 5 o 10 años, y es decir, que afecta negativamente la vida presente y también la vida futura. Desde este punto de vista, el asunto del arete no era trascendente. Entonces, ¿por qué me molestó tanto? Desde que descubrí, según mis propios prejuicios y paradigmas, un muchacho con un arete era algo muy desagradable. Por lo tanto, me daba vergüenza que mi hijo trajera un arete. Me daba vergüenza con mis pacientes, con mis alumnos, con mis amigos, y temía las críticas de mi conservadora familia cuando lo vieran. Me importaba mi imagen, me aplastaba el pecho con mis prejuicios y me asustaba el momento de oír los comentarios punzantes en tono de broma de mi familia. Pero, ¿qué culpa tenía mi hijo de que yo estuviera tan atorada en el qué dirán y que tuviera paradigmas tan estrechos para evaluar? Y lo peor del caso, tal vez ni siquiera iba a sobrevivir todo aquel alud de críticas que suponía. Demasiadas veces he comprobado cómo la mayoría de las cosas que suponemos que van a ocurrir, en realidad no ocurren. Pero fue necesario hacer toda una revisión honesta para descubrir esto. Descubrí que estaba sacrificando el amor de mi hijo a cambio de quedar bien, y descubrí que efectivamente, tal como él me lo dijo, estaba en su derecho de hacerlo, pues esto a nadie le afectaba. Y descubrí que en ese momento de mi vida estaba más llena de prejuicios y también necesidad de aprobación de lo que había creído. ¡Ay, benditos maestros son los hijos! Cada vez que tú acompañas un reclamo o un regaño con la afirmación de tu amor, estás verdaderamente formando a tu hijo. No significa que le des por su lado o que te reprimas a ti mismo, sino que aun cuando le expreses tu enojo, tu ira, tu furia o tu simple desacuerdo, también recuerdes a ti y también te acuerdes y recuerdes cuánto lo amas. Es muy importante, sin embargo, que expreses ese amor cuando verdaderamente lo sientas, y es muy probable que no sea el momento en que estás tocando el enojo y la desaprobación. Tal como a mí me pasó, puede ser necesario esperar un poco o mucho para sentirlo realmente y podérselo expresar. Porque la congruencia entre lo que dices y lo que sientes es indispensable para que el mensaje llegue. Mi alumna Marisela me comentó que la última vez que su hija reprobó un examen después de años de malas calificaciones fue cuando ella dijo: estoy tan harta de tus reprobadas y tan desilusionada, tan enojada, pero a ti te amo muchísimo. Claro, porque mucho más poderoso sería ese mensaje de amor cuando expresas que tu enojo o desaprobación está hacia ese determinado comportamiento, ya sea el arete, no cooperar o reprobar, etc. Y no hacia la persona de tu hijo. Frecuentemente los padres, queriendo rechazar un comportamiento, rechazamos a nuestro hijo completito, lo cual deja el mensaje: todo tú me desagradas, en lugar de tu comportamiento me desagrada. Expresar verbalmente nuestro amor es un camino infalible para estrechar la relación con nuestros hijos. No necesita haber razones para hacerlo, solo querer. A veces los padres les hablamos demasiado de lo que no nos gusta de ellos, de lo que hacen mal, y casi nunca de lo que sí nos gusta de ellos, de lo que sí hacen bien y de cuánto los amamos. La parte de la cual le hablas a una persona es la que te va a mostrar. Háblale de su sombra y te mostrará su sombra. Háblale de la luz y te mostrará la luz. En esto, la psicología se llama reforzamiento y en la vida se llama sincronicidad. Para muchas personas es difícil expresar sus sentimientos verbalmente debido al simple hecho de que no aprendieron a hacerlo. En estos casos, una excelente e igualmente afectiva forma de expresarlos es describirlos. El impacto que puede causar una nota o una carta donde hables de esos hermosos sentimientos que por cualquier razón no te atreves a expresar, esto es sumamente positivo. Recuerdo que al sugerir esto a un paciente, él me comentó: me gusta la idea, pero siento que es muy cobarde escribirlo, en lugar de decirlo frente a frente. Y mi respuesta fue:
Atreverse a expresar sentimientos es por sí mismo un acto de valentía, y es valiente hacerlo por escrito, porque cuando escribes algo se queda ahí para siempre. Expresa a tus hijos tu amor, no te limites a las formas abstractas de hacerlo, suponiendo que es suficiente muestra mantenerlos y también pagarles la escuela, las vacaciones y la ropa o cocinar para ellos. Y también cuidarlos y apoyarlos. Si bien es cierto que todas estas son formas reales y muy válidas de mostrar amor, tu hijo también necesita oírlo. No te limites a la expresión oral del amor. No te limites en la expresión oral del amor. Nunca será demasiado. O sea, si le estás diciendo a tu hijo te quiero, te amo, eres buena persona y todo eso, es bueno escribírselo, también está bien. Aquí en este pequeño pedazo me quedo con la idea de cuando uno quiere hablar con otra persona, o sea, estás con un amigo o alguien, un conocido, y te da, no sé, un tema de política, ¿no? Y te dice, el presidente actual es el mejor presidente, ha hecho estas y estas cosas y no sé qué, pero tú difieres de ese presidente o tú ves al presidente como no ha hecho esto, le falta el otro, se ha aprovechado de esto y tal y cual cosa, ¿no? Entonces, yo he visto que cuando quieres hablar con alguien acerca de esa discrepancia que tienes en los puntos que él está diciendo, o sea, él dijo, no sé, maravillas sobre el presidente y tú le vas a decir, ah, pero el presidente es tal, 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 tal. Y el que está enfrente de ti va a empezar a sentirse incómodo o va a empezar a creer que lo estás atacando. Entonces, muchas personas en la actualidad ya empiezan los discursos de esta manera y dicen, estoy contra tu argumento, o más bien se dice así, no es, lo que te voy a decir no es contra ti, es contra tu argumento, contra lo que estás hablando, porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que en realidad eres. Entonces así con los hijos, porque dijo parecido, me molesta que repruebes, pero a ti te sigo amando. Me molesta ese arete, pero a ti te quiero toda la vida y haré hasta lo imposible por ti. Entonces ya son cosas distintas y el hijo lo entiende. Porque si nada más le dices, ay, odio tu arete, el hijo va a sentir que lo estás atacando a él. ¿Ok? Eso es en el amor hablado y escrito, ¿no? Continuamos con esta parte que dice, el poder del contacto físico. Dice, hay tantas formas de reaccionar ante el contacto físico como seres humanos hay sobre la Tierra. Algunos le temen, otros lo disfrutan, algunos lo buscan, otros lo rechazan. Hay quienes lo evitan en lo posible y quienes no pueden vivir sin él. Aile Montagu habla del hambre de la piel, esta que todos conocemos porque existen muchos tabúes contra el tacto. El contacto físico satisface el hambre de la piel que todos tenemos. Cuando somos bebés nos sentimos seguros y amados a través del contacto físico de nuestra madre en primer lugar y el de nuestro padre y otras personas que nos aman en segundo plano. Un bebé que es privado del contacto físico puede presentar una gama de enfermedades físicas y emocionales que van desde la ansiedad, trastornos del sueño, también del apetito, hasta fiebres inexplicables, anemia e incluso raquitismo. Entonces, el contacto físico es una necesidad física y emocional básica del ser humano. Solo cuando se ha padecido rechazo, desamor o agresión física, la gente desarrolla temor o aversión hacia este contacto. Pero en su estado natural, el ser humano lo busca y lo disfruta. Un bebé o un niño pequeño que está en esa etapa de la vida en la que mostramos más nuestra verdadera naturaleza, buscan el contacto físico, pueden sosegarse ante un brote de ansiedad con solo ser tocados amorosa y suavemente por un rato. El Instituto de Investigación del Tacto de la Universidad de Miami ha realizado numerosos estudios relativos a los defectos sanadores del contacto físico, colaborando además con investigadores de la Universidad de Duke y Harvard. Han encontrado, por ejemplo, la reducción de ataques de apnea, que es muerte de cuna, y un aumento del peso del 47% más da prisa en bebés prematuros que son tocados suave y amorosamente todos los días, así como el desarrollo de mejores reflejos, mayor resistencia a las enfermedades y estados de ánimo más tranquilos en bebés normales que son acariciados. En investigaciones con personas de cualquier edad, el Instituto de Investigación del Tacto ha descubierto que incluso el más leve contacto físico tiene importantes efectos, como por ejemplo la baja frecuencia cardíaca y la presión arterial, y en esto se estimula el sistema inmunitario y por lo tanto aumenta la resistencia a las enfermedades, estimula la secreción de endorfinas, que son los analgésicos naturales, y reduce la concentración de cortisol y noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Reduce la tendencia a la depresión y a la sensación de soledad. Cuando estamos tristes, temerosos, también enfermos, cansados, frustrados, el contacto físico nos llega como un bálsamo que sana y restablece nuestro equilibrio.
Cuando estamos sanos, felices, plenos, el contacto físico incrementa esas sensaciones ya de por sí sanadoras. Las cosas, las plantas, los animales y por supuesto los seres humanos respondemos al contacto físico amoroso. Entonces, ¿por qué desperdiciamos tanto este recurso que nos hace sentir tan bien? Esto porque desgraciadamente a lo largo de la vida estamos construyendo tabúes al respecto, como si tocarnos fuera algo malo o peligroso. Las manos no son solo para el trabajo y el castigo y el sexo, son mucho más, un medio humano realmente creíble de hacer contacto. Recuerdo a mi paciente Alejandra, quien a sus 18 años me decía tristemente que cuando llegó a la pubertad y su cuerpo empezó a tomar formas de mujer, su papá, antes muy cariñoso, de pronto dejó de serlo y ella recordaba con nostalgia aquellos tiempos. Esto pasa frecuentemente con los padres varones, abandonan la expresión física de afecto hacia sus hijas porque suponen que está mal hacerlo cuando ha llegado cierta edad. La verdad sobre esto es que nunca llega una edad límite para que las expresiones físicas de amor deban suprimirse. Como todo en la vida, simplemente cambian, así como cambian la forma en que hablamos a los hijos cuando son bebés, como cuando tienen 5 o 20 años, y también así cambia la forma en que ponemos límites a nuestros hijos cuando tienen 2 años, 15 o 23, o bien, como cambia la forma en que los alimentamos cuando son bebés a cuando son niños mayores, y también así, de manera natural y espontánea, cambia la forma de expresarles físicamente nuestro amor. Lo que hace difícil es esa carga de prejuicios que hemos asociado con ese contacto físico. En la pubertad, entre los 11 y 13 años aproximadamente, es común que les disguste a los hijos del contacto físico de sus padres, mucho más en público, y es una incomodidad que a veces se tiene que soportar, sin embargo, sigue siendo importante para ellos y lo buscarán en el momento y la forma en que lo necesiten. Y recuerden que esto del contacto físico, aunque estamos leyendo el libro de Tu hijo, tu espejo, también está en uno de los 5 lenguajes del amor. También el anterior que estuvo diciendo que era el escrito y las palabras, también es otro lenguaje de los lenguajes del amor, que está en este canal de Lecciones de Paz Interior, está ese libro. Entonces, el contacto físico, más que tocar por tocar, la verdad es que sí por eso es uno de los 5 lenguajes del amor, es muy, muy importante. Hay una historia acerca de un changuito que apenas nace de su mamá, lo toman y lo llevan a un no sé, un laboratorio donde hacen experimentos. Y cuando empieza a crecer, él le dan, o sea, la mamila y esto, ¿no? Pero ya cuando empieza a caminar, lo encierran en unas jaulas grandes de rejas. Entonces, el changuito, a las únicas personas que conocía eran a los científicos que estaban ahí en el laboratorio. Y al paso del tiempo, de los meses, de los años, ya era un changuito más grande. Lo que hacían es que estaba encerrado en una jaula y cuando la abrían, había enfrente de él, había otras 2 jaulas y en una jaula estaba un peluche, como un changuito hecho de peluche, con ojos y así, dando así referencia que era un changuito y con manos de peluche y todo esto aquí también de peluche. Y pero sin comida. Y del otro lado había también era como el mismo changuito de metal, pero hecho de alambres y como cables y todo esto. Pero en la parte de adentro tenía la comida, o sea, los plátanos, las frutas, todo esto. Pues el changuito había veces que prefería no comer e irse a acomodar en el changuito de peluche. Y ahí se quedaba, y con tal de, prefería sentir como ese calorcito de amor que nos da sentir las madres y los padres. O iba y agarraba algo del changuito que tenía la comida, pero corría con eso hacia el otro changuito que era de peluche. Entonces, los científicos determinaron y se dieron cuenta que el contacto físico es de verdad que importantísimo de niños. Y muchos lo tenemos y muchos nos los condicionan. Y hay padres que nada más su cariño es como de lejitos. Y hay padres que nos abrazan mucho. Y pienso que esto nos hace crecer de alguna manera y nos limita o nos potencia en nuestras capacidades. Entonces, si conocen a alguien, nos han dado cuenta de que alguien tal vez sea muy frío, tal vez sea porque no tiene tanto contacto físico de sus padres de cuando era chico. Pero eso no quiere decir que sea mala persona, solamente que se le truncaron algunas posibilidades o especialidades que pudo haber tenido. ¿Ok?
Pero bueno, estamos llegando hasta la final de esta parte del libro de Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez. Ya nos falta menos para terminar. Seguiremos con la parte que dice, comprende la intención positiva de sus comportamientos. Recuerden que nuestros hijos son nuestro espejo y que hay cosas en ellos que vemos de nosotros y que debemos de ponerles atención. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Si llegaron hasta aquí, les agradecería si pueden suscribirse, darle like a los videos, compartirlos con sus amigos y no olviden activar la campanita de las notificaciones. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias y hasta luego.